del grupo. Bueno, al menos conectados. Hola, Miriam. Qué gusto. Hola, Gracias. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Estoy viendo aquí cómo vamos, como dicen, calentando motores, ¿no? Pianito. Poco a poco. Bueno, muy bien. Como ya lo habíamos anunciado, hola, Juan Gerardo. Hoy vamos a seguir con el tema, ¿no? O sea, básicamente vamos a hacerlo que digamos, esta parte como gradual. Hola, Fidel. Donde vamos a tomar en cuenta pues, todas las cosas que ya habíamos venido mencionando para apuntalarlas y considerar qué tan oportuno es la incorporación de la, hola Jorge Rodrigo, de la psicología, ¿no? Como ya lo habíamos anticipado ayer. Tengo pendiente, no creen que se me ha olvidado enviarles el libro, ¿no? De la vida secreta del cerebro, de Feldman, y hola María del Refugio, claro, es que leí Instituto Electoral, pero está bien, María del Refugio. Ayer me acuerdo que sí estabas con tu nombre, ¿no? Ayer sí estabas con tu nombre. Es que estás, es lo interesante, fíjense, de esta virtualidad, porque ayer tenías otra toma distinta, ¿no? Entonces dije, será, no será, pero sí, ya. Perfecto, María del Refugio. Ok, entonces, miren, nos quedamos ayer con el asunto de los sentidos internos o los sentidos externos, ¿no? Y eso entonces nos abre la puerta a la posibilidad de hablar de la percepción el día de hoy, ¿no? Entonces, básicamente, enfatizar, reiterar que para la argumentación jurídica, como la consideramos en la Escuela Judicial Electoral, es muy importante este primer momento, ¿no? Y que incluso precede a la interpretación, ¿no? A la hermenéutica. O sea, son momentos que tienen que ver con la antropología filosófica, ayer lo mencionábamos. Entonces, básicamente esta ciencia o rama de la filosofía se encarga de estudiar cómo es que el ser humano se comporta, cuáles son sus facultades y cómo esas facultades interactúan entre sí. Entonces, la percepción es un tema que pues, normalmente trabajan pedagogos o pedagogas, ¿no? En algún modo epistemólogos, epistemólogas, y que siempre se da un tema, un trato multidisciplinar, ¿no? Porque es la manera o forma en la que los seres humanos reaccionamos, como mencioné ayer, a los estímulos externos, ¿no? Por eso parte de la epistemología tiene que ver con eso, o sea, es decir, cómo algunas teorías se ponen del lado del sujeto cognoscente y otras teorías se ponen del lado del objeto. Entonces, a estas teorías, las primeras se les llama subjetivismos y a las segundas se les llaman objetivismos o realismos, ¿no? Entonces, hay quien dice que pues, son más importantes las clasificaciones o las categorías que en donde el cerebro va de alguna forma depositando esos estímulos que recibe del exterior, y hay quien dice, bueno, pues obviamente la realidad es sumamente importante y la realidad de alguna forma también va determinando cómo va incidiendo, ¿no? O sea, aunque la realidad de alguna manera es inerte y no tiene ningún en su momento potencial eventual de incidir directamente en nosotros hasta que nosotros no decidimos hacerlo. Pero ahí está un sutil juego, no sé si me explico, a ver, porque yo decido qué mirar, ¿no? De algún modo, todo esto va ligado, como dijimos ayer, al
la conformación plástica que tiene el cerebro. O sea, nuestro cerebro, después de miles de años, entendió cómo que esto es interesante en la biología, ¿no? Y en las neurociencias. O sea, es decir, nosotros heredamos una serie pues, de maneras sintéticas de hacer las cosas, ¿no? Que eso está o sea, es parte de poco de la teoría de la evolución, pero básicamente, o sea, sigue siendo teoría, pero es una teoría que es muy aceptada de alguna forma, ¿no? Es decir, nosotros no arrancamos con nada, arrancamos con una especie de background a propósito de nuestra especie, ¿no? De todos los individuos de nuestra especie que previamente utilizaron esas facultades. Entonces nosotros ya de alguna forma llegamos con el terreno más o menos planchado, o sea, reaccionamos de alguna forma pues, a esos estímulos ya con cierta experiencia. Pero todos estos conceptos que estoy manejando, de hecho me estoy yendo con mucha cautela, pues entran dentro de las distintas áreas del conocimiento con un tipo de terminología y como les insistí, aquí la idea es darles a ustedes algunas de estas claves, porque a mí me gusta eso, a mí me suena eso, voy a explorarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, hablé de experiencia, ¿no? Pues todo eso se relaciona con lo que llamamos enfoques empíricos. O sea, cuánto la experiencia nos ayuda a que nuestra percepción no esté aislada o no sea ingenua, o podemos así, ¿no? Así, que lleguemos a asimilar la realidad, pues, de forma, ¿cómo podríamos denominar? Pues, de forma, yo usé la palabra ingenuidad. Algunos filósofos como Lyotard incluso dicen que la ingenuidad puede ayudar, ¿no? O sea, es decir, la ingenuidad también genera asombro, expectación, ¿no? O sea, es decir, cuando a lo mejor nosotros perdemos ese asombro, dejamos de mirar detalles. Entonces, no sé, pero a ver, hay ejercicios que son muy sencillos y muy simples. Quizá algún lugar maravilloso que ustedes hayan ido, o sea, alguna playa que ustedes hayan dicho, yo me quedo con este escenario magnífico donde la arena y el sol se tocan, ¿no? Un atardecer o un amanecer, ¿no? Y si permanecen ahí más días que solo ese día que miraron eso, incluso semanas, ¿no? O ya se quedan a vivir ahí, estoy seguro que pasando algunas semanas, ese asombro va disminuyendo. O sea, llega un momento en que, y no me dejarán mentir, dicen, yo vivo en tal ciudad, pues hace años que no visito un museo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, que viene de otras ciudades a la Ciudad de México, pues no sé, quiere ir al Zócalo, quiere ir al Museo de Antropología, ¿no? Y hay gente de la Ciudad de México que fue de niño al Museo de Antropología y no volvió a ir, ¿no? O tiene años sin ir al Zócalo, ¿no? Si no tiene necesidad de ir ahí o no. Entonces, eso pasa, ¿no? Con nosotros los seres humanos. O sea, de alguna forma, también, desgraciadamente, nos acostumbramos a lo maravilloso, ¿no? Y dejamos de asombrarnos. Entonces, muchos filósofos también han trabajado esa parte de cómo recuperar el asombro, ¿no? Que a veces es necesaria, esa ingenuidad, esa emoción, justo recuperarlo de ayer, esa emoción de la primera vez. Es que, piénsenlo, o sea, esa emoción, ese sentir mariposas en el estómago que ni siquiera los psicólogos han logrado definir, ¿no? O sea, eso que te hace mover, esa pasión que dice, yo voy a quitar todo lo que esté enfrente para conseguir y lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, por eso digo que la percepción es muy interesante porque, y los diferentes conceptos que vamos ligando se pueden analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Incluso estoy proponiendo algunas perspectivas que son de tipo psicológico o psicoanalítico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
tiene que ver con nuestra historia de vida. Decía yo, experiencia, empiria, ¿no? O sea, si lo has hecho muchas veces, a lo mejor lo haces más rápido y lo haces mejor, pero también ya lo haces con menos asombro. ¿Por qué funciona y sirve todo eso, no? Creo que era Luis, no me acuerdo quién ayer nos compartió una experiencia en cuanto decía, bueno, es que esto se puede aplicar a múltiples áreas del derecho electoral, claro, y a la vida misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando se dice, tenemos que generar un nuevo modelo de sentencia, por ejemplo, ¿no? Que son temas de argumentación jurídica. Quizá lo más importante antes de decir, vamos a comprar los manuales que sirven para eso, no, lo más importante es decir, bueno, ¿en qué prácticas viciadas hemos caído? ¿De qué no nos estamos dando cuenta? Porque dejamos de asombrarnos. Entonces, el primer día en que entramos a trabajar y nos llamaba la atención todo y nos emocionaba de alguna forma, ¿no? Y sí, aquí está el archivo, y acá está no sé qué, y acá tomas esto, y aquí sacan las copias, ¿no? Incluso hasta la maquinita dispensadora de golosinas nos daba emoción. Ay, en la mañana cuando llegue con hambre voy a irme a comer unas donas de Bimbo, ¿no? Y ahora pues ya ni la máquina ni sirve y ni nos ha preocupado, ¿no? A ver si ustedes llegan a conectar con esas experiencias que tienen. Entonces, a veces es más importante incluso tener conciencia de eso que sofisticados métodos digamos, de administración de la información o de configuración de los procesos, ¿no? O de los flujogramas de trabajo. A veces es más importante recuperar, pues, un poco esa emoción inicial, ¿no? A propósito de lo que hablamos ayer. Bueno, entonces, la percepción se vuelve un tema sumamente importante para distintas áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, como decía yo, se puede incluso profundizar hasta más no poder desde la filosofía. O sea, piensen ustedes que quizá una de las filosofías todavía sumamente aplicadas en el ámbito contemporáneo e incluso en el ámbito jurisdiccional. Ahora justo en la mañana platiqué con un colega que quiere hacer una tesis y él me decía, yo es que voy a elegir un enfoque neocantiano, ¿no? O sea, la filosofía kantiana sigue teniendo y particularmente por esta característica, ¿no? Porque concibe a la razón y su juicio como la secuela de una percepción categorizada. O sea, es decir, Kant lo que dijo es que estas categorías mentales, ¿no? En cuanto se organizan de mejor modo, en cuanto hay una disciplina por parte del sujeto cognoscente, la realidad es más fácil asimilarla, ¿no? Pero claro, todo esto deriva de una postura que es sumamente deontológica, ¿no? O sea, es decir, tiene que ser una persona que es sumamente organizada, disciplinada, y que además, pues, entiende las categorías de un modo unívoco. Entonces, claro, el problema es ese, que hoy, frente a la complejidad, la percepción se vuelve difícil, ¿no? O sea, fíjense, o sea, lo no binario, ¿cómo categorizas? O sea, ¿cómo categorías en términos kantianos eso, no? Es decir, o es mujer o es hombre, ¿no? Ni es mujer ni es hombre, ¿no? Entonces, y quieres una categoría, ¿no? Ah, es la categoría no binaria. Sí, pero es una categoría que no alcanza, ¿no? Porque no, justo el tema es que no quieren ser categorizadas. Fíjense, ya estoy entrando. Así de simple, ¿no? Así de simple. Y entonces, justo es un tema de percepción. ¿Qué estás percibiendo? Y entonces detonan tu cerebro, pum, 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 todas estas cosas de, tiene estas características, entonces entra en esta categoría, tiene estas características, entonces entra en esta categoría, ¿no? No, tiene estas características, entra en esta otra categoría, pero por el momento, ya, más o menos, o sea, no sé, me siento, sí, esto es muy bonito porque, insisto, me siento un poco como conectando varias cosas ahorita, como con la explicación que muy didácticamente da Disney, Pixar, en la película Intensamente, ¿no? Es un panel de control, ¿no? Así se lo explican a los niños, ¿no? Y claro, tienen que resumirlo con unas emociones muy concretas, pero obviamente nosotros sabemos que es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero bueno,
así lo explica Disney Pixar. Entonces, no es solo la percepción, es la percepción que viene acompañada de emociones, es la percepción que en su momento está dispuesta supuestamente a través de categorías. Bueno, a propósito de toda una formación occidental que hemos tenido, ¿no? Donde, pues sí creemos que supuestamente nos tendríamos que conservar siempre muy neutrales, muy estoicos frente a esos estímulos externos. Y bueno, pues miren, estoy trabajando todo desde el sujeto, pero si nos pasamos al objeto, pues entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de fenomenología, ¿no? O sea, es decir, es igual de complejo, ¿no? O sea, es decir, la realidad no viene en un paquete de superobjetividad, ¿no? O sea, es decir, esta combinación, o sea, el fenómeno se expresa de maneras muy distintas porque, bueno, justamente eso, esa interacción entre el sujeto que conoce y la realidad que conoce, pues genera múltiples relaciones que estudia la epistemología o la gnoseología, ¿no? Y que también abordan las teorías criticistas, así se les denomina, criticistas, ¿no? Entonces es sumamente compleja esa parte, ¿no? De la, digamos, de relacionar al ser humano y sus facultades con los objetos que conocen. Y aquí se utilizan múltiples metáforas para ese asunto, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, hoy está muy de moda, nosotros utilizamos, ayer lo mencionamos, la metáfora de la perspectiva, ¿no? La perspectiva, que fíjense que es una metáfora que le hemos robado al arte, ¿no? O sea, eso estaría interesante. Yo siempre digo, voy a escribir o voy a hacer. Es que en la escuela judicial electoral nos traen muy movidos, ¿no? Entonces, o me toca escribirlo en Axis o me toca decirlo en. Me toca escribirlo en Axis o me toca decirlo en una conferencia, porque estamos haciendo casi una conferencia a la semana, ¿no? Conferencias de los profesores de la escuela judicial electoral. Entonces, a veces hago, o sea, digamos, hago las dos cosas, lo escribo y lo digo. Pero fíjense que estaba ahorita justo pensando que habría que hablar como eso, ¿no? De las relaciones del arte y la metodología aplicándose incluso a los derechos humanos, porque perspectiva pues tiene que ver con tomar distancia, ¿no? O sea, la perspectiva es lo que en la pintura o en la arquitectura, por ejemplo, tiene que ver con la proporción, tiene que ver con la línea áurea, de todas estas cuestiones para que de alguna forma tú estés en la posición visual idónea para mirar algo. Fíjense, ahí está la metáfora, ¿no? O sea, si yo miro un asunto donde una mujer está involucrada desde una posición patriarcal, entonces no la estoy mirando desde la mejor posición posible. Entonces, lo que dice la perspectiva de género es míralo desde el punto en el que puedes apreciar las cosas considerando que en este asunto hay una mujer de por medio. Eso es lo que entiendo de esa metáfora, ¿no? Y lo mismo pasa con la perspectiva intercultural. Por ahí alguien mencionó en uno de estos diplomados, me pareció interesante, dice que entre tanta perspectiva interseccional, nos está faltando hablar de perspectiva ciudadana. O sea, el ciudadano común y corriente no entra dentro de ninguna de estas perspectivas, ¿no? Y volvemos al tema de la categorización kantiana, ¿no? O sea, pues yo no estoy en ningún grupo que se considere en situación de desventaja, pero nadie me está haciendo caso, ¿no? Porque pues entro en el gran grueso de la población que no tiene una característica especial para entrar dentro de una categoría, ¿no? Me pareció interesante ese planteamiento, ¿no? O sea, falta una perspectiva ciudadana, ¿no? O sea, es decir, la de la persona común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también, claro, ese sería un reto porque o sea, volveríamos, diga, quizá a la abstracción y ahí otra vez la percepción, ¿no? O sea, cómo percibo a esa persona que es ciudadana o ciudadano y que yo hago
dentro de mi cabeza una abstracción, ¿no? O sea, ¿cómo hago que haga match esa imagen que está fuera de esa persona? Por eso yo he dicho en algún momento que lo del principio pro persona es dificilísimo. Yo no sé cómo así todo el mundo es, no, el principio pro persona, y lo aplicaron, y aquí está la sentencia, y no sé qué, y aplica. Cuando, fíjense, o sea, uno tiene en su cabeza, o sea, el que va a aplicar el principio pro persona tiene en su cabeza la categoría de esa persona, ¿no? O sea, esta persona es indígena, esta persona es un niño o una niña, esta persona es una mujer, esta persona es de la comunidad LGBTQI más, ¿no? Y entonces viene una persona, como dice Foucault, sujeto empírico, ¿no? O sea, una persona que es real y viene y dice, yo soy tal, ¿no? Y si no cuadra con esa categorización, o sea, finalmente, fíjense lo que he llegado a pensar, quizá el tema del individualismo genera que nuestra percepción siempre sea sesgada, porque esperamos que el otro, que la otra, que el otro sea lo que nosotros pensamos que debiera ser. Es una proyección nuestra, o sea, la autoridad es una proyección de nuestra individualidad. Y eso son temas de psicología. O sea, ¿por qué proyectamos en los demás nuestras propias expectativas? ¿No? Y ese es un tema, pues, hasta cierto punto sumamente atractivo, pero también sumamente complejo, ¿no? O sea, digo atractivo porque casi nadie lo pela, ¿no? Pero, o sea, ay, es que eso es como una discusión escolástica, ¿no? O sea, ¿quién se va a estar como preocupando de esas cosas, ¿no? Se hace y ya. Pero en realidad piénsenlo ustedes, ¿no? O sea, si nosotros tenemos toda esa historia, todos esos sesgos cognitivos, todas esas percepciones particularísimas de la realidad, si nosotros mismos no nos entendemos y no sabemos qué nos convendría, ¿cómo diablos vamos a saber qué le conviene a alguien más? Entonces, creo que ayer, ¿no? Lo dije, ¿no? Un poco que estos temas tendrían que ver con la ética, porque hay una especie de soberbia o de prepotencia, no sé cómo decirle. O sea, esa juez supo que necesitaba la otra persona. Bravo, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Yo creo que ni esa juez o ese juez ni siquiera sabe qué quieren ellos mismos y van a saber lo que quiere alguien más. Digo, bravo, excelente, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero me suena que entonces no lo hicieron adecuadamente, o sea, no lo hicieron de la mejor manera posible, ¿no? No sé, ¿cómo ven? Está bien interesante el tema, ¿no? Es que además esto haría para un montón de cosas. Ayer vi creo es el tercer o cuarto capítulo de una serie que se llama The Sandman, ¿no? Que está en Netflix, ¿no? Que es la historia es interesante, es un cómic de DC que llevaron ahora a esta adaptación. Pues es una especie como de superhéroe, porque ya ven, en DC hay como muchos subuniversos, y hay un universo que es como el universo esotérico, ¿no? Donde está, por ejemplo, Constantine, ¿no? Que es uno de los personajes de DC, ¿no? Y en las series animadas se junta con unos magos y no sé qué, y pues sería como, digamos, el equiparable a Doctor Strange en Marvel, ¿no? Entonces hay como una serie ahí, dentro de esos superhéroes hay uno que es el Señor del Sueño, ¿no? Entonces es la película esta. Pero imagínense qué serie tan interesante, el cómic es súper interesante, ¿no? Pero, o sea, porque lo que desarrolla es esto, o sea, es decir, qué función tienen nuestros sueños, nuestras proyecciones, nuestros anhelos, nuestras expectativas, ¿no? Y entonces va jugando con esos elementos dentro de la serie, ¿no? Y es muy psicoanalítica la serie, obviamente, siempre, todo el tiempo te está manejando temas de psicología. Incluso el villano es una persona que tiene algunos problemas psicológicos. Curiosamente, a ver, ahorita estoy cayendo en cuenta, pero muchos de los villanos de nuestro tiempo son locos. O sea, vean, de Joker, ¿no? Lo acabo de poner justo en Twitter. Dije, voy a ir a dar esa clase, y no sé por qué, pero traía yo la idea de esa, ¿no? O sea, decir, el Joker, ¿no? Porque Joker es un antihéroe.
el Joker quiere cambiar el mundo, ¿no? Pero ha perdido esa capacidad de sentir empatía por los demás, ¿no? Y por eso su primer acto de justicia, según él, pues es asesinar en vivo al conductor del programa, donde lo victimizaron. Estos son los temas del futuro en la argumentación jurídica. Véanlo, o sea, ojalá puedan. Yo de verdad, no, o sea, lo intuyo, no lo puedo decir con toda la fuerza que quisiera decirlo. O sea, intuyo que ahí hay un potencial tremendo para la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, en Sandman es también una persona que estuvo en un psiquiátrico porque también quería cambiar al mundo. Y su forma de cambiar al mundo era quitándoles sus sueños. Fíjense, haciendo un mundo, hijo, es lástima que no me van a dejarlo desde lo de derecho probatorio, pero haciendo un mundo donde la gente dice transparentemente y honestamente todo lo que piensa, ¿no? Y entonces en ese, no se los voy a spoilear, pero en ese capítulo todo acaba de la fregada, ¿no? Es decir, sí, que un poco, pues, no sé, otros autores lo han desarrollado. O sea, ¿qué pasaría si nosotros habláramos así directamente? O sea, que la argumentación fuera, como dice Byung-Chul, absolutamente transparente, se terminaría. O sea, o sea, digo, hay comedias que han explorado esto, como una de Jim Carrey, ¿no? Que es un abogado que se llama Liar Liar, que un abogado que sufre una maldición y entonces todas las veces dice siempre la verdad, ¿no? Y es una maldición decir siempre la verdad. Pero supuestamente nos acercamos hacia allá, hacia decir la verdad, ¿no? O sea, la verdad se está volviendo principio, se está volviendo derecho, pero ojo, ¿no? O sea, que necesitamos de alguna manera de estas mediaciones para, pues, a veces taparnos un ojo, dejar pasar las cosas, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo decía yo, o sea, la justicia electoral está avanzando hacia allá, ¿no? Es que esto dice la ley, es que esto dice la Constitución, sí, pero déjalo pasar. Y eso dice, qué grave, qué difícil, ¿no? ¿Cómo que lo dejes pasar, no? Es que si no lo dejas pasar vas a generar más violencia, van a acabar todos muertos. No sé, está bien interesante ese asunto, ¿no? Y otra serie que también vi que se llama Love, Death and Robots, así la han visto. Es un capítulo sobre el enjambre, se llama, ¿no? O sea, decir que hablan mucho sobre la evolución del cerebro, es como muy de neurociencias, ¿no? O sea, decir, cómo pues supuestamente nosotros vamos a avanzar hacia un escenario en el que nos vamos a comunicar de modos inimaginables, ¿no? Es decir, porque tenemos subutilizado nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues la argumentación jurídica, pues básicamente se concretará en conexiones sinápticas que tengamos, según esta ciencia ficción incluso habla pues, que en algún momento nos podemos comunicar casi mentalmente. Ahora, ustedes dirán, ¿de qué está hablando este señor, no? O sea, ya, ¿qué fumó, no? Pero no es cierto, es que fíjense, o sea, estamos hablando de los sentidos internos. Hay todo un desarrollo sobre el sexto sentido y hay todo un desarrollo, o sea, hay quien dice la teoría de los sentidos está sumamente rebasada. O sea, hoy hay unas formas de eso, de utilizar el cerebro de otra manera y hay gente, los savant, o sea, hay gente que ya lo hace así, ¿no? O sea, hay gente que en algún momento se le consideró con alguna enfermedad mental, pero en realidad no, o sea, los Asperger, o sea, hay mucha gente que en realidad tiene un grado de asimilación distinto a nosotros, percibe cosas que nosotros no percibimos y conecta con las personas de otro modo que nosotros no entendemos. Y en el derecho casi nadie está estudiando estas cosas. ¿Cómo poder avanzar hacia allá? O sea, avanzar a comunicarnos de mejor forma, ¿no? Entonces, claro, no sé, a ustedes seguramente les habrá pasado que dicen, oye, sin decirte nada, entendimos la misma cosa. O que voltearon y tuvieron una mirada con alguien y sí, te comprendí, ¿no? Sin decir nada. O llegaron a la misma conclusión estando a cientos o miles de kilómetros de distancia
Es decir, no sé cómo que nos conectamos, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado. O sea, eso que nosotros lo dejamos, como diría yo, pues así como que, ay, qué curioso, ¿no? Son cosas que pasan, en realidad tienen explicación científica, ¿sí? Y yo creo que hacia allá, y tiene que ver con la percepción. Es decir, entiendo que es una línea muy sutil, porque muchos de estos estudios pues todavía no se consideran ortodoxos o dogmáticos, ¿no? O sea, me explico, por ejemplo, pues todo esto que dice la expansión, ¿no? O sea, es decir, hay que expandirnos, o sea, hay que tratar como de abrirse al mundo, ¿no? O sea, tratar de concebir el mundo de otra forma, ¿no? Por eso es que siento que no hay tantas cosas sobre la percepción, porque todavía tenemos un prejuicio cientificista sobre esas cosas, ¿no? O sea, hasta que no me enseñen un encefalograma, no sé, o algo donde así, mira, aquí el cerebro, que de hecho existe, ¿no? Se está iluminando cuando pasan estas cosas, pero en realidad me parece que estamos en pañales en todos estos temas. Insisto, yo creo que esto va a ser tarea de un profesionista del futuro que hoy no existe. O sea, de un profesionista, yo no sé cómo, ni sé cómo se va a llamar, pero como una especie de mediador, mediadora, ¿no? O sea, que pueda poner a las personas en consensos, que pueda hacerlos llegar a acuerdos, que les facilite las cosas, ¿no? Porque, o sea, hoy dicen, un abogado, pero no me convence, ¿no? O sea, de hecho, cuando dicen, oye, tenemos problemas en el condominio, ¿no? ¿Quién es abogado o abogada? O le hablamos a un abogado experto en esto, pero todo el mundo así como que tiene así un hueco en el estómago, híjole, pero el abogado lo va a venir a echar a perder todo, no sé. Y uno piensa, ojalá hubiera un profesionista que se encargara de resolver esos conflictos, ¿no? Y lo mismo pasa pues en las escuelas y lo mismo pasa en los centros de trabajo y así en muchos lugares hace falta, o sea, mucho de esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vio él? ¿No? ¿Cómo lo percibiste? ¿Por qué lo percibiste así? Mira, te voy a decir por qué lo percibiste así. Lo percibiste así porque seguramente pues tienes estrés o porque sufriste en algún momento de tu niñez un problema de este tipo, ¿no? Ahora, ahí son temas sumamente delicados. Estábamos platicando con Valeria Hernández en la mañana. Que también es cierto que hay mucha charlatanería en el área de la terapia y del psicoanálisis, ¿no? O sea, te entrampan, ¿no? O sea, no, pues tú vas a estar en terapia toda la vida, porque tienes traumas que tienes que superar durísimos, ¿no? Y entonces, distinguir entre digamos, el profesionista que sí tiene la buena voluntad de ayudarte y el negocio es muy complicado hoy en día, ¿no? O sea, digamos, hoy me hizo dudar un poco, Valerio, ya antes era la idea de, sí, que la gente vaya a terapia, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Entonces, claro, porque básicamente, ayer yo incluso les propuse eso, les dije, escuchen el podcast donde una amiga que es psicoanalista pues sugiere que vayamos a terapia todos, ¿no? Y hoy en la mañana discutiendo con Valeria, ya como que me eché para atrás, ¿no? Me hizo ver otra cosa que no había visto, ¿no? Pero ciertamente esta generación tiene un tema ahí tabú con la manipulación. O sea, es decir, casi todas las disciplinas digamos, y actividades de la vida pública están avanzando hacia allá, ¿no? O sea, es decir, las grandes industrias, los que tienen dinero, dicen cómo manipulamos a las personas, cómo hacemos para manipularlas, ¿no? Y entonces nosotros como que decimos, no, eso no va a pasar, o a mí no me va a pasar, o yo no me voy a dejar, pero de verdad no sabemos en qué grado estamos siendo manipulados, manipuladas, ¿no? Y entonces me parece que es un tema que tenemos que tratar, porque entonces, de alguna forma, es un tema que se traslada a la argumentación jurídica. Hay quien cree hoy en día que la argumentación jurídica es el arte de manipular dentro del derecho, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Es decir, no le llamamos
no le llamamos manipular testigos, le llamamos aleccionar testigos, pero es una manipulación, ¿no? Y entonces, pues sí, todo es como lo perciba el juez. Entonces es el arte de manipular al juez, ¿no? Es el arte de manipular, incluso de manipular a tu propio cliente, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la cuestión es que descubriendo este potencial que está escondido, ¿no? Ahí pudiéramos de alguna manera emancipar estos procesos y emancipar literalmente, ¿no? Emancipar la argumentación jurídica para que la gente no necesite que alguien le diga qué hacer, sino que sepa qué hacer. Ese es mi sueño, ¿no? De alguna forma, ¿no? En este capítulo de Sandman, en donde todo termina mal, porque les arrancan sus sueños, Sandman explica por qué sucede eso, ¿no? Porque de alguna forma nosotros necesitamos de objetivos. Nosotros necesitamos, pues, de fijarnos metas, ¿no? Y entonces, insisto, la serie es muy, muy bonita. En el primer episodio, Matthew, que es un cuervo, ¿no? Dice esta frase célebre que yo también puse en Twitter, ¿no? Es un juego que tienen el demonio y el señor del sueño, ¿no? Entonces, le dices, vamos a tener un duelo y un desafío en el infierno, ¿no? Y el desafío es de argumentación, el desafío es argumentación y contraargumentación. O sea, si pueden, véanlo, ¿no? Entonces, la idea es que uno empieza diciendo, ¿no? Yo juego así con mis hijos. De hecho, ahorita veníamos jugando eso, ¿no? Y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, el diablo dice, soy un lobo, ¿no? Y entonces el señor del sueño dice, soy un cazador de lobos que va sobre su caballo. Entonces, te toca tú, ¿no? Soy una serpiente que muerde al caballo y le inyecta veneno, ¿no? Y así van hasta que llegan al absurdo, ¿no? O sea, sí. Entonces ya destruido el señor de los sueños, ya sin posibilidades, el cuervo le da la respuesta. Le dice, tú eres la respuesta. Y dice, ¿por qué? Porque los sueños nunca mueren. Entonces, la única respuesta que ya no tiene contrarrespuesta en un juego de argumentación, de esgrima retórica, es los sueños, que los sueños nunca mueren. Entonces, bueno, digo, por ligar las cosas, a mí me pasa eso así, que yo se los paso y se los regalo como método. Este es un método. Traten de ligar cosas, traten de relacionarlo todo, ¿no? Traten de encontrar patrones, explicaciones. Eso es lo que hace justo la gente que tiene este nivel de conciencia superior al nuestro, ¿no? Como los Saban, ¿no? O los, que tienen, bueno, todas estas condiciones mentales donde alguna alteración los hizo percibir la realidad de modo más intenso, ¿no? Entonces, ¿qué encuentran patrones? Encuentran constantes, relacionan cosas, ¿no? Ya no es la clásica lógica formal, ¿no? Se trata de un trabajo abductivo que tiene que ver con la percepción. ¿Cómo funciona lo abductivo? Bueno, pues un poco, si les interesa este tema y les gusta la literatura, y seguro ya lo leyeron, pero lo podrían retomar, es el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? De Arthur Conan Doyle, ¿no? Y esto ni siquiera es mío, ¿no? O sea, muchos filósofos y filósofas del derecho que se encargan de estos temas de argumentación y de derecho probatorio han utilizado ese recurso, ¿no? Para explicar esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo funciona la mente de Sherlock Holmes? La mente de Sherlock Holmes funciona observando, percibiendo más cosas, ampliando, expandiéndose a esa realidad. Entonces, entre más cosas logras conectar, entonces tienes una explicación más cabal. Entonces, ustedes se acordarán de esas partes maravillosas de las novelas de Sherlock Holmes, donde le dice a Watson, ¿no?
¿te diste cuenta de quién fue el culpable? Y Watson dice, ¿qué? Yo no vi nada, ¿no? Absolutamente nada. No, claro, fue el señor Dal. ¿Por qué? Porque en la bota en el tacón de su bota tenía cabello de tal condición, no sé qué, ese cabello pertenece a un tipo de animal que vive en tal lugar, entonces empieza a conectar. Y entonces le da una respuesta cabal, o sea, conectando cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto tiene que ver, o sea, la percepción tiene que ver también, decía, hace rato estaba pensándolo, con las narrativas, ¿no? O sea, con los lenguajes, con la metonimia, ¿no? O sea, la capacidad de contar historias, ¿no? Porque tú para relaciones tienes que contar historias. Entonces, yo les diría que un ejercicio muy útil para desarrollar pues eso, una técnica especial dentro de la argumentación jurídica que les sirva mucho es, es empezar a ustedes a desarrollar su propio estilo de relacionar y contar historias, ¿no? Esto sirve mucho, por ejemplo, pues utilizando la literatura, esto sirve mucho, no lo saben mucho de los profesores, pero quizá los casos prácticos es una manera de hacerlo también. Lo que pasa es que no lo hacen conscientemente. Y otra es viendo cine, otra vez viendo cine y series, porque ahí te cuentan justo historias, ¿no? Y además te las cuentan así, o sea, a veces a destiempo, a veces con un flashback, ¿no? A veces encimadas o extrapolándose, ¿no? Ahora todavía más complejas cuando hablan de multiversos, porque te pueden contar la misma historia, pero en 10 universos distintos, ¿no? Entonces, se pone muy interesante todo este asunto de la percepción. Entonces, eso puede ser una buena manera. Otra manera que yo siempre aconsejo es, que es muy sencilla, es hacerlo al inicio o al final del día, ¿no? Depende cómo les acomode a ustedes. Al inicio, tú empiezas a decir, voy a hacer este día, y entonces organizas tu día y empiezas a imaginar cómo lo harías. Te miras en el banco, te miras comiendo, te miras después yéndote a lavar los dientes, ¿no? Entonces, ese ejercicio, además de darte mucha paz y tranquilidad, dices, tengo organizado mi día, soy dueño de mi día, ¿no? Pues te permite hacer ese ejercicio, ¿no? De conectar cosas. Y al final del día lo mismo, ¿no? ¿Qué hice? Y entonces empiezas a recordar hasta llegar o sea, desde que te levantaste hasta que te vas a acostar, ¿no? Se puede hacer ambos y pues son complementarios, por decirlo. Yo creo que eso no tienes que pagar ningún curso ni nada, está al alcance, o sea, de cualquier cartera, ¿no? De cualquier posibilidad. Y insisto, y es una forma de empezar uno a medir cómo relaciona cosas, cómo imagina cosas, ¿no? Y ahí vas empezando a ver, por ejemplo, me faltó este detalle, mañana voy a poner más atención. No observé esto, ¿no? No miré esto, no. ¿Por qué pasó esto? Quizá dejé de considerar esto. Entonces, ya eso va generando una experiencia perceptiva. Y ustedes ya con todo lo que ayer dijimos de Todos perdieron, dejaron de escuchar al doctor José Ramón. A ver, permítanme, por favor. Sí.
Vamos a darle, por favor, unos 5 minutos. Está tratando de restablecer su conexión, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, enterado muy bien. Perdón, fui abducido por un vórtice espacio-temporal en la red. Esto del internet, pues está uno a expensas, ¿no? De la tecnología. Pero bueno, entonces, decía yo que quizá tenga que ver con el arte de contar historias y que otros también nos las cuenten y entonces un poco evaluar. La verdad es que la percepción tiene innumerables formas de entenderse y por eso la pusimos en este temario así como un área de oportunidad, justo para evaluar, para autoevaluarnos sobre la manera en la que interactuamos con el mundo, ¿no? Y en la manera en la que elaboramos juicios sobre el mundo, en la que elaboramos juicios sobre las demás personas, que es algo que constantemente estamos haciendo y que también nosotros podemos evaluar constantemente, ¿no? Es decir, que también está mucho en la cultura popular, ¿no? No sé, muchos personajes que dicen, tengo la gran capacidad de conocer a las personas, ¿no? Cuando veo a las personas, sé que quieren, o sé que entienden, que justo en esta serie de Sandman supuestamente hay una camarera, una mesera que tiene esa capacidad, ¿no? De entender según a las personas y de ayudarlas. Y bueno, ahí ya, si la ven, verán un poco esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complicado porque de alguna forma no es solo percibir, ¿no? Por eso es que este módulo están ligadas la idea de percepción y la de psicología, porque de alguna manera en la forma en la que nuestra percepción nos hace reaccionar frente a otras personas, pues esto es lo que establece básicamente las relaciones humanas, ¿no? Entonces, esto es en donde se sitúan los prejuicios o los preconceptos, donde se desarrollan los sesgos cognitivos que tienen que ver con todo esto que nos preocupa actualmente respecto de las perspectivas, ¿no? Es decir, estábamos comentando justo con Valeria que no sé si has escuchado esa frase que dice, no entiende que no entiende, ¿no? No entiende que no entiende. Porque el problema es ese, ¿no? O sea, decir, nos podemos decir feministas, nos podemos decir personas inclusivas o incluyentes,
Pero si no tenemos esa cautela, no tenemos esa humildad, no tenemos esa constancia de revisar nuestra percepción, entonces quizá estemos incurriendo en un tipo de racismo, en un tipo de misoginia, porque pues no entendemos que no entendemos, ¿no? Entonces, personas pues que alguna vez pues mostraron que que tuvieron un acto de misoginia, ¿no? Una persona en común que conocemos, ¿no? Y entonces, pues supuestamente se arrepintió, dijo que no lo iba a volver a hacer, no sé qué tal, ¿no? Me dicen lado B, ¿no? Día siguiente, ¿no? Ya, o sea, otra vez está en lo mismo, ¿no? Porque no lo revisó, o sea, no, y eso no es de ya voy a ser, para mañana voy a ser feminista, no, tienes que revisarlo todos los días, porque seguramente, y es la cosa, oye, dije esto, pudo ser ofensivo, pudo ser así, y ahí quizás la parte, ayer ya lo comentábamos con Jorge Rodrigo, es la parte más difícil, ¿no? Porque entonces ese tema de la sensibilización que ayer ya lo empezamos a abordar, o sea, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿No? O sea, ¿hasta dónde tengo consideración de las demás personas? ¿No? O sea, porque, como decía, puede ser excesivo, ¿no? Puede ser incluso hasta contraproducente para la misma persona. Y creo que es el tema, ustedes entenderán perfectamente, cuando hablamos otra de argumentación y psicología y percepción, que es un tema también de lo que ayer también mencionamos a propósito de víctima y victimario o de victimización, que es el tema que, por ejemplo, bueno, hemos estado discutiendo y debatiendo en las últimas semanas a propósito, ayer también lo mencioné, de la inclusión forzada, ¿no? Yo ahí escribí un asunto sobre la participación de Tenoch Huerta en la película de Wakanda Forever, ¿no? Y es un tema que polarizó a la gente, ¿no? Porque yo descubrí que a mucha gente le cae gordo Tenoch, ¿no? Entonces no era el tema de que que Namor ahora fuera considerado un indígena maya reinventado, ¿no? Que nos lleva a un tema apasionante que se llama indofuturismo, ¿no? Porque pues resulta que si uno, o sea, pone más atención, todo lo de Wakanda, o sea, todo lo de Pantera Negra, el director que es afroamericano, o sea, tiene toda una teoría que están desarrollando que se llama afrofuturismo, o sea, ¿qué pasaría ¿qué pasaría si los africanos no hubieran sido esclavizados? Así de fácil, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es una, ¿cómo le llaman? Una fantasía poscolonial, ¿no? Una fantasía poscolonial. O sea, los africanos que viven en Estados Unidos se narran una historia en la que ellos no fueron colonizados y desarrollaron una civilización súper potente, tal. Entonces, dices, ¿qué tiene de malo? O sea, qué padre, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, qué padre porque eso los motiva, se perciben de otra forma, asumen un tipo de orgullo, se unen, ¿no? Es un tipo de identidad, ¿no? Y eso se llama afrofuturismo, ¿no? Bueno, pues este cuate que es afroamericano dijo, bueno, en la próxima película tengo un villano que viene del fondo del mar y se llama Namor, ¿no? Entonces, obviamente, pues los geeks te explican toda la historia de este personaje, que es un personaje de los años 30 del siglo pasado, o sea, está a punto de cumplir 100 años ese personaje. Entonces, no es nada oportunista, no es nada, o sea, es un personaje que ya existía. Su origen, la Atlántida, ¿no? Entonces dice este cuate, ¿sabes qué? Pues yo me voy a inventar que este cuate o sea, que la Atlántida estaba en Mesoamérica y que pues era una cultura súper poderosa, por eso se llama indofuturismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado y colonizado los españoles? ¿A dónde hubiera llegado una civilización así y con un rey súper poderoso como Namor? Entonces, lo lógico es, pues búsquenme un actor que sea de esa zona, ¿no? Y viene Tenoch. Y a la gente le molestó muchísimo porque les cae gordo Tenoch, yo ya lo identifiqué, pero a mí lo que me interesaba era esa parte de proyectar, ¿no? No sé, o sea, de tener motivo de incluir a alguien y decir,
Pues es que a lo mejor, porque igual estuvo bien interesante porque cuando posteé la entrada en Literatura y Justicia, hubo una persona de Quintana Roo que me dijo, yo soy maya y los mayas seguimos existiendo, ¿no? Y seguimos sufriendo discriminación y no sé qué, o sea, con motivo de una película de Marvel, pero qué interesante este asunto de cómo te percibes y cómo percibes a los demás. Entonces, sí es inclusión forzada, porque si no, de otro modo no habría, ¿no? O sea, seguirían apareciendo siempre los mismos, ¿no? Y yo sé que, pues, eso puede ser a veces, se extralimita, ¿no? Ya en cualquier serie de televisión tiene que aparecer un asiático, tiene que aparecer alguien de la comunidad afroamericana, un hispano, tal. Y por ahí alguien decía, pues es que la realidad empieza a ser así, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues sí, porque también se quiere explorar qué pasaría si en lugar de estar ahí un blanco caucásico, pues está una persona de estas características. Pero eso lo venimos haciendo desde hace rato. En los cómics se viene haciendo desde los años 50. Entonces no es nada oportunista. Ahora llegaron los cómics al cine y pues por eso está, pues, pasando así. Pero me parece que es un ejercicio argumentativo, hermenéutico importante. El qué pasaría, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros irnos flexibilizando también, no siendo tan rígido en esa categorización. No, hay un ejercicio que incluso lo hubiéramos podido hacer hoy, pero ya no me dio tiempo de buscarlo. Es una lectura, ¿no? Es algo así como, hay un muchacho que choca en su automóvil, tiene pues es un grave accidente que es en donde solo hay una persona experta en el mundo que es capaz de atender ese asunto, ¿no? Una persona que estudió neurología, algo así, ¿no? Entonces, te van contando la historia y entonces al final la pregunta es como, ¿quién? El padre de este muchacho falleció de una cosa tal, así te van contando y al final, ¿quién puede? Esta persona está directamente emparentada con este muchacho, o sea, la persona que estudió neurología está emparentada directamente con ese muchacho y puede donarle la sangre. ¿Quién es la persona? Y entonces todo el mundo entra en crisis y dice, no, pues, no, porque murió su papá, no sé qué, tal. Y al final resulta que es su mamá. Pero como estamos diseñados, nadie se imagina que el premio mundial de neurología lo puede tener una mujer. Incluso las mujeres no llegan a conectar porque, o sea, esto incluso tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Pero que todo lo pensemos en términos masculinos, ¿no? O sea, es decir, que en esos grandes puestos, en esos grandes niveles, esté ahí siempre un hombre, ¿no? Y esto pasa, incluso les digo, a las mujeres. Empezar a cambiar nuestra percepción en función de la realidad, de una realidad que también empieza a cambiar. Esa es la idea, ¿no? Hasta aquí, dudas, comentarios, quejas. Cuéntenme algo. ¿Cómo vamos? ¿Qué piensan de esto que estamos diciendo? Adelante, Miriam. Pues creo que la percepción, como ya ha mencionado, doctor, es muy complicada. La conducta, bueno, hay los principios o las reglas pues que seguimos, que hablamos de que nos comportamos o realizamos actos de buena fe, o que se da la presunción de la inocencia, pero creo que en toda esa percepción todos actuamos de acuerdo pues a nuestros intereses o contamos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces creo que también en esta situación de la percepción existe pues o se debe tomar en cuenta la racionalidad limitada que tenemos a lo mejor cuando actuamos con esas reglas de la buena fe o ese principio pues de la presunción de la inocencia. Pero también creo que muchas personas, no sé en qué porcentaje, actúan ya con oportunismo.
Y como decía, a lo mejor vas a terapia, que a lo mejor todos necesitamos terapia, pero todos, como percibimos de manera diferente, cada quien platicamos de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, a cómo nosotros vemos las cosas. Y creo que esa situación, pues por eso a lo mejor es muy difícil de resolver o de que podamos pues coincidir, ¿no? Porque a lo mejor yo voy con la terapeuta o el terapeuta y le platico una cosa de cómo yo me siento, a lo mejor ustedes van y platican otra, y ella se va formando una idea. Entonces, en ese sentido, esa alineación o esa situación, pues que pudiera otorgar o pudiera apoyar esa persona terapeuta, creo que puede ir beneficiando a una persona o perjudicando a otra, ¿no? O tomando una idea respecto a esas personas que están acudiendo con ella. Entonces creo que ya cuando hablamos de lo del cerebro y de esa percepción, es muy, muy complicado, ¿no? Y luego, por ejemplo, estoy pensando, cuando ya están trabajando en un tribunal, no sé, o ya seas abogado, las cosas siempre van corriendo. Los juzgados siempre tienen muchísimo trabajo, los abogados a lo mejor muchísimos asuntos, y creo que ahí esa situación de buscar cómo te vas a dar el momento de ponerte en los zapatos de las otras personas y percibir cómo esas personas se sienten, ¿no? No nos detenemos, sabemos que ya cuando estás en un juicio las propias partes pues están sufriendo un estrés enorme. Pero a lo mejor como abogado, como juzgador, operador jurídico, te limitas a hacer lo que te toca conforme a la ley y no te detienes a revisar esa situación pues personal de los sentimientos o de la percepción de las personas que estás atendiendo en ese momento. Eso sería todo, gracias. No, sí, tienes razón, Miriam. Y así cuando vas hablando, entonces uno va pensando, ¿y dónde podría estar cifrada la solución a este problema, no? Entonces dices, en la educación, ¿no? En la capacitación. Porque, pues, ustedes y yo asistimos a una escuela o facultad de Derecho, ¿no? Que duró 4 o 5 años, dependiendo del caso, ¿no? Hicimos quizá una tesis o hicimos un examen, después nos dedicamos a la profesión, asistimos a diplomados, a cursos, tal, y resulta que es hasta este momento en que empezamos a ver que quizá perdimos mucho tiempo, ¿no? O sea, decir que nuestra formación tendría que haber tenido otras implicaciones y acercarse a otros saberes y aprender otras cosas, porque o sea, básicamente quizá hemos hecho todas las cosas por inercia, por repetición, ¿no? No estando conscientes de lo que, y cuánto de esto se hace todos los días en todos los tribunales de México, en todo el sistema de justicia en México, sin estar conscientes de que quizá en muchos casos a lo mejor podríamos evitar daños, ¿no? Podríamos encontrar fórmulas para pacificar. Ese es el punto, ¿no? Exacto, que a lo mejor tomándose un poco de tiempo llegaríamos a concluir eso, ¿no? O sea, llegaríamos a motivar a más personas a preocuparse por estas cuestiones que terminan siendo trascendentales más que, digamos, como dices tú, pues que está la ley o qué dice la ley o cómo la tenemos que aplicar, ¿no? Que es un poco lo que diría la argumentación jurídica tradicional, ¿no? Esa es la idea de la Escuela Judicial Electoral, es decir, explorar esas otras facetas de la propia argumentación jurídica, encontrando esas áreas de oportunidad que están ahí al alcance de nuestras manos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miriam, ¿no? Bueno, ya encontré incluso le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Acertijo. Se los leo, porque lo dije todo muy mal. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica, pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Y cómo se explica eso?
Y entonces la gente dice, no, pues no sé, volvió de la muerte, el papá no se murió, no sé, ¿no? Porque es la madre de él. Perdón, porque les se ve el ejercicio, ¿no? Porque si lo hubiera hecho, a lo mejor dicen así. Pero bueno, eso lo pueden ustedes después ensayar con sus familiares o sus compañeros de trabajo. Y pueden, ahí ya se los copié, ¿no? De hecho, ahorita yo de Maloro lo voy a... Se lo voy a poner a un par de amigas, a ver qué me dicen. Que fue muy famoso, ¿no? Fue muy famoso ese acertijo. Bueno, entonces, la psicología, pues es una disciplina que surgió en el siglo XX, que después tomó rumbos distintos de acuerdo a los exponentes que la desarrollaron, que hoy por hoy pues sigue siendo una actividad que podemos considerar importante para nuestra generación, ¿no? Que obviamente hemos caído en cuenta de la necesidad de tener nuestra salud mental, o sea, que igual como trabajamos en nuestra salud física, tenemos que tener consideración en nuestra salud mental, ¿no? Y que pues muchas veces hemos visto que algunos de los grandes temas de la vida pública se han tratado mal, quizá por no haber tenido consideración de esos estados emotivos en los que las partes o las personas se encontraban, y que muchas veces también esto pues da pie o lugar a un tipo de manipulación. Ayer también hablamos mucho de cómo en distintas áreas del derecho electoral se puede utilizar este tipo de análisis o de metodología, y que bueno, pues eventualmente pues se puede hacer de manera autodidacta, o quizá en algún futuro próximo podamos contar quizá con unas relaciones mucho más estrechas entre psicología y derecho, ¿no? Me parece que en el área, por ejemplo, del derecho procesal y concretamente el derecho probatorio, pues tiene un peso sumamente importante la psicología, ¿no? Incluso pues hay peritos y peritas que sirven para estos fines a nivel jurisdiccional, pero obviamente aquí la idea es explorar todas las posibles conexiones que pudiera haber. Ciertamente, lo acabas de mencionar, Miriam, trabajar dentro de un área jurisdiccional requiere un tipo de vocación, requiere un tipo de perfil, y hay demasiado estrés. Y casi nunca se habla de estas cosas, ¿no? O sea, y parece que es un tema que no se toca porque pues hay una cultura laboral muy perniciosa en ese aspecto, ¿no? O sea, hay una cultura muy vertical, muy autoritaria, horarios a veces hasta inhumanos, ¿no? Y entonces, pues es algo como que se soslaya, se va dejando de lado, y que eventualmente termina repercutiendo obviamente en la propia administración de justicia y sus resultados. Entonces uno puede decir, no, yo creo que hay algo no tan correcto y adecuado. Uno lo ve luego en Twitter, ¿no? Cuando la gente empieza a decir, aquí en domingo 11 de la noche trabajando, ¿no? Oye, pues, algo no está bien, ¿no? No sé, primero no está bien que te estés tú autoaplaudiendo, ¿no? O que estés presumiendo eso, ¿no? Y segundo, pues es algo que no es de presumirse, no sé si me explico, ¿no? Es decir, ahí hay un asunto ahí de una cuestión obviamente de la proletarización de nuestra vida contemporánea, donde nos sentimos contentos de ser explotados por otros, ¿no? Pero bueno, más allá, digamos, de ese tema cultural que nos rebasa considerablemente, pues sí, al menos encontrar una sensatez dentro de todo eso y decir, bueno, pues es que no vivo para trabajar, trabajo para vivir, ¿no? Que es algo muy sutil, pero muy, muy determinante, ¿no? Y entonces,
obviamente una persona estresada, una persona con una mala salud mental, pues obviamente va a generar también un trabajo que va a acarrear todo ese tema, ¿no? Decías tú, Miriam, a propósito de lo que yo señalé, que también es complicado hoy, ¿no? O sea, decir, sí es cierto, entendemos que tenemos que tratar nuestra salud mental de algún modo, pero no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿no? Por ahí yo sabía que incluso en algunos órganos jurisdiccionales el propio titular decían, bueno, pues vamos a traer a una terapeuta, un terapeuta y que los atienda, ¿no? Yo alguna vez, incluso un magistrado federal se me acercó y me dijo, doctor, yo voy a terapia, ¿no? Y a mí me ha funcionado. Ya me contó digamos, cómo le había ido, ¿no? Y lo agradecí mucho, ¿no? Porque normalmente es un tema tabú, ¿no? O sea, nadie, no es algo normal, ¿no? O sea, la gente cree que ir a terapia es estar loco, ¿no? Y no es así, ¿no? Ahora, también sin adentrarnos a todas esas cosas, pues quizá, como decía yo, a veces ejercicios sencillos o digamos, o terapias que no tienen que ver necesariamente con esta sobreexposición de una persona, ¿no? Sino terapias de la respiración o yoga, ¿no? O musicoterapia o arteterapia, ¿no? O sea, quizá eso sí yo lo recomendaría, ¿no? Terapia inmersiva de arte, ¿no? Que estuve con unas personas que lo hacen, ¿no? Entonces vas 5 horas, te dan material, y tú desarrollas una idea artística, ¿no? O sea, y sales con tu cuadro, ¿no? Y tú decides si bebes vino, si tomas café, si fumas algo, tú ahí te desarrollas y te dan tu espacio y pues ahí preguntas, ¿no? Oye, pero ¿cómo le hago para que se vea azul aquí o ponerle tal o cual cosa o la quiero hacer más plástica? ¿Qué otro material utilizo? Un poco eso, ¿no? Yo creo que esas terapias a lo mejor pueden resultar interesantes porque cambian nuestra percepción del mundo. Es que ese es el asunto, o sea, yo creo que todo lo que nos ayude a percibir las cosas de manera más holística, más integral, eso sirve, ¿no? O sea, todo lo que expanda nuestra mente, literalmente. Por eso he recomendado aquí, fíjense, literatura, ver cine, incluso yo creo que las buenas amistades sirven mucho, ¿eh? O sea, para la terapia, ¿no? Cuando son amistades honestas que te escuchan, que te desahogas, que puedes hacer catarsis, que llorar es una gran terapia, ¿no? Reírse es una gran terapia. Fíjese que hoy justo en la tarde estaba yo explorando una cosa que no se me había ocurrido, pero que podía ser interesante justo en este sentido. Quiero invitar a una profesora que es clown, ¿no? Porque hay aunque se usa en inglés el neologismo, ¿no? O sea, porque si es un payaso, pues te imaginas a Chuponcito, a Platanito o a Cepillín, ¿no? Pero bueno, son clowns, o sea, son actrices profesionales que han tomado clases con expertos en estos temas y que desarrollan técnicas de expresión artística, ¿no? A partir de esto, ¿no? O sea, te va a ir raro, pero de la payasada, ¿no? O sea, es decir, y que ayuda un poco al control de las emociones, ¿no? Entonces, estoy pensando en invitar a una clown a la Escuela Judicial Electoral, poco para explorar todas esas conexiones y posibilidades que pueda haber en ese sentido, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es un tratamiento estándar de la argumentación jurídica, pero sí veo que, como decía yo, que entre líneas hay un sinfín de áreas de oportunidad que podríamos explorar, ¿no? Para mirar esto de las perspectivas, de la percepción, de mejorar la calidad perceptiva dentro del derecho, ¿no? Para que los operadores y las operadoras jurídicas tengan más herramientas y estén más conscientes, simplemente estén más conscientes de eso, ¿no? Porque a veces simplemente lo hemos visto, yo creo todos, ¿no? O sea,
llega una persona sencilla al tribunal o llega a la oficina, ¿no? En guaraches, ¿no? Y tú ves la reacción, ves los gestos de algunas personas, ¿no? Y ya de ahí no los van a atender, o los van a atender para correrlos, ¿no? Digo, otro tema lastimoso de nuestra sociedad mexicana, ¿no? O sea, creo que daba para un tuit algo así como el poder judicial en México es como un Sonora Grill, ¿no? O sea, sí hay una política así a veces, ¿no? O sea, cuando debían ser los primeros que tendríamos que atender, ¿no? O sea, ya lo decía Morelos, ¿no? O sea, te causen más, pues eso, más empatía, más necesidad de ayuda por las personas que lo necesitan, ¿no? Claro, nosotros por una cuestión cerebral, de instinto de supervivencia, una cuestión gregaria, buscamos a personas que son similares a nosotros y tratamos de hacer grupo, no sé si me explico, ¿no? Entonces las personas que son más distintas, nosotros generamos como esa distancia, a veces, insisto, de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo trabajar eso, no? O sea, ¿cómo hacernos más generosas y generosos en ese aspecto? Y por eso digo, expandirse. Entonces la argumentación, quieren que sea maximalista, ¿no? Que sea incluyente, pues hay que cambiar esas cosas, porque si no, entonces nada más es de dientes para afuera, ¿no? Es de dientes para afuera y no terminamos por incluir realmente a las personas, ¿no? Todavía incluso así como, y digan que se los hice, digan que se los di, ¿no? ¿No? Pues es que es nuestra obligación, ¿no? Como operadores y operadoras jurídicas. Entonces, esos temas ahí donde se conecta, como ayer mencionamos, emociones, la psique, la percepción, los estímulos, cómo los recibimos, cómo los ordenamos, cómo formamos narrativas, ¿no? Cómo cambiamos el mundo a través de esas narrativas, yo creo que es posible, ¿no? Y que de alguna forma tener presente que pues esto requiere de cierto equilibrio, ¿no? Emocional, porque es realidad, ese es el tema, ¿no? O sea, hay mucha inmadurez emocional. Entonces, hay mucho, o sea, el peligro no son los locos que sueñan con hacer cosas grandes y renovarlas, ¿no? Sino el peligro, pues un poco es el loco resentido, ¿no? O sea, el loco resentido que disfraza quizá su ansiedad, que disfraza su vacío existencial de violencia, ¿no? O sea, que violencia contra las demás personas y que termina después trasladándolo en un escrito, trasladándolo en una sentencia, trasladándolo en un trato hacia una persona y no está bien. Bueno, pues por aquí yo me voy a ir deteniendo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartir. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Muy bien. Estoy seguro que nos vamos a ver otra vez. Ya me habían puesto para una clase de la semana, pero me la habían empalmado con otra cosa. Entonces, yo creo que a lo mejor voy a estar, pero quizá no en 2 o 3 clases, a lo mejor solo una. Ya veremos. Mañana pasan la agenda. Sí, adelante, Mauricio, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha? Fuerte y claro, gracias. Perfecto. En este tema que platicabas hace rato de la percepción y que comentaste sobre la inclusión, quería preguntar, ¿tú cómo percibes el tema de la inclusión, por ejemplo, en las series de televisión, en las películas, ¿no? Yo siento que el día de hoy estamos en un tema de inclusión como un poco forzada, ¿no? Que a veces eh, se está sintiendo que hay algunas cosas que no se ven naturales. Y la pregunta va en sentido de si llegamos a este punto en el cual necesitamos justo esa inclusión forzada porque la sociedad la está necesitando, o estamos avanzando como en una dirección que quizá es correcta, pero tal vez como muchos más pasos de los que deberíamos, ¿no? Y si esto puede, pues en lugar de causar el efecto que se está buscando, pues generar esta sensación, como yo le digo, de que no es natural, sino
forzadas algunas cosas. Sí, mira, Mauricio, yo lo que creo que esto es un asunto de ética, ¿no? O sea, me voy a explicar, ¿no? O sea, a veces dicen, yo quiero, o sea, que creo que es lo que les molesta de Tenoch, ¿no? Porque dicen, pues es que Tenoch es una persona con múltiples recursos, incluso económicos, le ha ido muy bien, o sea, es un actor bien pagado, propiamente no es una persona que pueda considerarse indígena, ¿no? O sea, de una comunidad indígena, que eso pasa mucho en el derecho electoral, ¿no? Y va a empezar a pasar más constantemente, ¿no? Y entonces, o sea, esto del poder prieto, ¿no? O sea, decir, que es una realidad, ¿no? O sea, decir, está demostrado o sea, que en México sí hay una discriminación por color y o sea, que incluso ganan y están en puestos menos, pagados más malos o puestos más malos personas que tienen la piel más oscura, ¿no? O sea, eso está demostrado. Nos cuesta mucho trabajo hablar de eso, pero es una realidad. Y él de alguna manera ha encontrado eso como una oportunidad, ¿no? Para hacerse notar, y eso le molesta a la gente. Entonces, aquí yo diría que hay que distinguir, ¿no? Si Tenoch lo hace por eso, o sea, por sacarle ventaja, mal para él, no sé si me explico. Pero eso o sea, no nos puede distraer del hecho de que eso está mal, que eso pase, ¿no? Que a la gente la discriminen por su color de piel. Ese es el tema, ¿no? Y si entonces él, porque va a aparecer una película donde de una industria de blancos que normalmente hacen eso, aunque ojo, ya dije que hay metida mucha gente afroamericana, pues dices, pues qué mal para ellos, ¿no? Que están buscando la taquilla, pero qué bien porque muchísima gente va a ir a ver eso y va a decir, oye, qué padre, ¿no? O sea, pues un personaje poderoso, ¿no? Y que es un indígena, ¿no? Porque así se le representa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como con cautela, ¿no? O sea, es decir, como ir distinguiendo las cosas y uno tratar, pues, de ponerse del lado correcto de la historia, diría yo, ¿no? Sí, pues yo sí quiero que más gente, o sea, que haya más equidad, ¿no? Que haya más igualdad. Yo sí lo quiero, ¿no? Y alguna vez me va a tocar a lo mejor hacerme a un lado, ¿no? Y a ver si yo tengo la ética suficiente y la capacidad suficiente, eso, para darle la oportunidad a alguien más, ¿no? Y ahí Perdón, está. sí, Adelante. yo lo decía justo por lo que acabas de decir. Yo también creo que es necesario más equidad, pero cuando esta equidad se siente forzada, que no es natural, entonces creo que generas el sentimiento contrario, ¿no? Y ya no es perceptible si estás del lado de lo correcto o de lo incorrecto, porque al final del día, eso que se veía como, o sea, eso que es necesario, pues empieza a perder un poco el sentido en forzarlo, al forzar. Sí, pues como decía yo ayer un poco, sí va a ser forzado. O sea, al principio sí va a ser forzado y nos vamos a sentir incómodos y no nos va a gustar, pero, o sea, es una manera de avanzar un poco más rápido, ¿no? ¿No? Y entonces, para que un día sea normal, ¿sí? Un día sea normal, ¿no? Entonces, lo platicaba yo con una colega, Paula Sofía, justo en un programa donde comentábamos una película, y le decía yo, a la gente le molestó mucho que dijeran que ya iba a haber un James Bond, ¿no? Afrodescendiente, o que James Bond iba a ser una mujer, ¿no? Que pues hagan otros personajes, ¿no? Distintos, ¿no? Y que ya los han hecho, ¿no? O sea, ha habido espías, mujeres, ¿no? Pero no, James Bond, que se hace. Y decían, es que Ian Fleming nunca lo concibió así, como, o sea, es atentar contra Ian Fleming, ¿no? Y decía esta colega, pues sí, pues ya Fleming ya se murió, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Que venimos a reinventar las cosas. Y es lo mismo que sucedió en los Estados Unidos en el famoso caso del aborto, ¿no? Esta sentencia de Wade, ¿no? O sea, contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque supuestamente, fíjense cómo tiene que ver con la argumentación jurídica. Lo que dijeron estos ministros conservadores es que los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano es lo que hubieran querido, ¿no?
Pues si ya los padres ya se murieron, ¿no? Es decir, ¿qué queremos nosotros como generación, ¿no? ¿A quién vamos a dejar fuera o a quién vamos a poner en peligro, ¿no? O sea, ¿a quién queremos ayudar o no con el derecho, ¿no? Entonces, pues es que vamos a respetar estereotipos o clichés o cosas como se hacían antes, ¿no? O como dicen otros, la natural, porque si es la naturaleza. Pues no, porque gran parte de nosotros es cultural, o sea, es aprendido, es desarrollado. Sí, más o menos. Entonces, yo creo que por ahí está el tema, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, muy, muy oportuna, ¿no? Y bueno, pues seguiremos seguro desarrollando. Si les interesa, ya, a lo mejor ya les dio curiosidad, lo de Namor, a ver, les voy a copiar la liga. Si me hacen igual favor, obviamente, de leerlo, y comentarlo, por donde les parezca oportuno, ya se las copié la liga. Adelante, Juan Gerardo. Sí, doctor, solamente quería comentar en relación con el comentario del abogado anterior y en relación a los comentarios de usted, que justamente se trata así de inclusión forzada porque también nos forza a debatir estos temas y eso es una ventaja que le veo demasiado, que si antes no estábamos hablando de algo que tal vez es relevante para ciertos grupos, el hecho de que ahora se coloque en el foco, tal vez por algún interés comercial, tal vez por algún interés económico, pero se coloca en el foco y eso hace que la discusión surja. Y como lo veíamos al inicio de las primeras sesiones, el estar en una democracia permite que haya todo este tipo de discusiones y entonces al generarse se puede generar un consenso y qué mejor que ese consenso sea para un avance. Y sobre todo porque este tipo de perspectivas que se aluden en películas, en series, no solamente tienen que ver con series, también tienen que ver con la realidad. Y en determinado momento, como personas abogadas, vamos a tener que analizar estas perspectivas y analizar cómo a una persona indígena le afecta una situación de una manera diferente a una persona que no lo es y cómo a una mujer le afecta una situación que a un hombre no le afecta. Entonces, el empezar a darnos cuenta de estas diferencias, el empezar a darnos cuenta de que sí, no es normal para nosotros, que nos incomoda, por ejemplo, a los hombres que se hable de violencia de género porque sentimos que nosotros somos el problema. Y cuando una persona se siente que es un problema o parte de un problema, tiende a contraatacar, no a tener una reacción de ataque. Entonces, creo que justamente está perfecto que este tipo de situaciones nos generen la discusión, que una persona diga, yo creo que sí es inclusión forzada o que no debería aparecer, pero que al mismo tiempo diga, pero ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿De dónde viene que yo crea que no es natural? ¿De dónde viene que yo crea que no es normal? Y así pues ir avanzando en la discusión. Es todo. Es como dices, ¿no? O sea, digamos, un testimonio, una prueba, ¿no? De que nos interesa estos temas, es que justo en esta clase, a esta hora, lo estemos discutiendo, ¿no? Es como tú lo dices, o sea, y entonces el enfrentarte a tu sesgo cognitivo, o sea, decir, ¿por qué me molesta? ¿Por qué siento que está siendo forzada? Como bien dices tú, es positivo, porque entonces nos pone a debatir, nos pone a discutir, absolutamente de acuerdo. Es decir, es parte de nuestra generación, ¿no? Y aunque la escena de Buzz Lightyear duró 3 segundos, ¿no? Y discutimos por 3 semanas, o sea, es importante que nos pongamos a discutir, ¿no? Por qué nos puede llegar a molestar y qué las personas que viven bajo esa situación, qué es lo que pueden, como dices tú, sufrir, ¿no? Entonces, ahí es donde justo nuestra percepción empieza a cambiar. Y por eso decíamos, todo lo que ayude a mejorar nuestra percepción, a ampliar nuestra percepción, pues me parece es bueno, ¿no? Es positivo. Muchísimas gracias. Pues excelente, qué bueno que se animaron a participar al final, porque lo dijeron mejor que yo. ¿Ven? Ese es lo interesante de la pedagogía constructivista, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche y les veo la semana que entra seguramente. Cuídense mucho. Ahora sí, feliz viernes chiquito, ¿no? Que es jueves. Bye, gracias. Gracias. Buenas para todos, hasta luego, para todos. Gracias, gracias, Kenia. Bye, bye.